Y volvemos a Ecuador para hablar del asesinato del fiscal, uno de los más importantes en referencia a la investigación de las causas anticorrupción. Y estamos en contacto justamente con un colega, el fiscal Francisco Rosero. Muy buenos días, Mariela Diegues lo saluda desde Buenos Aires. Buenos días, Mariela. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Lamentablemente no es tan bueno para nosotros los ecuatorianos, dada la escalada de violencia que se vive hoy en día. Solo te hago una corrección. Soy ex agente fiscal, Mariela. Muchas gracias por la corrección. ¿Qué novedades tenemos respecto de quiénes podrían haber perpetrado este asesinato o por lo menos cuáles son las pistas que se están siguiendo? Hay que partir del hecho de que el asesinato ocurre apenas el día de ayer y desde ese momento la Fiscalía abre una investigación previa para dar con las pistas de quienes pudieran haber perpetrado este asesinato. No obstante, lo que conocemos es que el señor fiscal César Suárez investigaba casos de connotación nacional desde hace algunos años atrás, incluso habiendo recibido varias amenazas desde el año 2017. A saber, él investigó casos asociados con la corrupción que existía en los hospitales del IES, en los hospitales del Ministerio de Salud, en donde estuvo vinculado los hermanos Salcedo, uno de ellos detenido justamente hace un par de días en Panamá y que ha sido ya repatriado o que ha sido remitido a las autoridades de Ecuador, dada la alerta roja que se emitió en contra de él. El fiscal César Suárez ha tenido en su haber investigaciones también de corrupción relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Investigó un tráfico de influencias donde estuvo inmerso el expresidente de esta cartera de Estado, la muerte de un expresentador de televisión, Efraín Ruales, también estuvo relacionado con la inmersión de un grupo armado hace pocos días a un canal de televisión por un grupo calificado ya como terrorista. Entonces, las investigaciones son amplias en cuanto a quienes podrían haber sido los responsables de esta muerte. ¿Qué registro quedó, de hecho? ¿Hay relatos, hay testigos de lo que pasó? Realmente, habiendo disparado por lo menos 20 tiros, es la información periodística que trascendió. La información preliminar y la que se ha transmitido a través de los noticieros y de las redes sociales es que él circulaba en su vehículo solo, se estaba dirigiendo al norte de la ciudad de Guayaquil a una audiencia en una unidad judicial, que mientras se encontraba detenido en un semáforo fue abordado y, como tú bien indicas, lo abatieron con más de 20 tiros en su vehículo. No tenía protección, como te digo, pese a que ya existían amenazas en su contra. Han existido unas declaraciones preliminares de parte de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, de la doctora Diana Salazar, con quien también me solidarizo, al igual que con la familia de César Suárez, donde ha expresado que van a emplear todos los recursos que tienen a su alcance para dar con los responsables de este crimen, que ocurre en medio, como te digo, de una escalada de violencia y luego de que el señor presidente de la República, Daniel Noboa, emitiera estos dos decretos ejecutivos del 8 y 9 de enero del presente año, donde por un lado declaran abiertamente una lucha contra el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, y desde mi particular punto de vista, considero que este asesinato es una amenaza, un mensaje o una advertencia a las autoridades de parte de estos grupos que fueron declarados como terroristas a través de estos decretos ejecutivos.
¿Usted conocía personalmente al fiscal? ¿Qué podría contarnos sobre él? Lo conocí años atrás, como te digo, cuando yo fui agente fiscal, no era amigo de él, pero entiendo por los mensajes que he podido apreciar de mis ex compañeros fiscales, quienes han extendido un pésame a su familia, que era un fiscal intachable, un buen amigo, una buena persona y que estaba bastante comprometido con la lucha contra la corrupción, y por eso tenía investigaciones tan importantes para la justicia ecuatoriana. ¿Usted sabe cuántos hijos tenía y de qué edades en todo caso? No, esa es una información que desconozco. Sin Franci embargo, sí, sí, Francisco, ¿investigaba causas que afectaban los intereses de grupos criminales o también investigaba causas vinculadas a algún político o exmandatarios del gobierno de Ecuador? él tuvo investigaciones, tuvo causas importantes, como te digo, el tema de la corrupción de los hospitales del IES está relacionado con exfuncionarios del Estado. Eh, Dentro de estas investigaciones estuvo inmerso los hermanos Salcedo Bonilla. Eh, él, él fue Él fue detenido en Panamá hace unos pocos días, el día martes, me parece que fue detenido en Panamá y ya está en nuestro país. Metástasis. Entiendo que el señor fiscal César Suárez fue parte del equipo de trabajo de la señora fiscal general que ejecutaron los allanamientos hace un par de semanas atrás, en donde se está desentrañando una red de corrupción en la que se encuentran inmersos autoridades judiciales de alto rango, ex jueces o jueces, fiscales y una serie de funcionarios públicos en una trama de corrupción que investiga el delito de delincuencia organizada para cometer varios delitos. Francisco, ¿cómo cree usted que va a impactar este crimen en los intentos del presidente Daniel Noboa de volver a ordenar el país y llevar seguridad a la gente? Bueno, este es un mensaje claro que lo recibimos de parte de la ciudadanía, eh, como una afrenta o como una expresión de la violencia que se está viviendo en nuestro país. Eh, el día de ayer, justamente, dentro de las declaraciones preliminares, más allá de las que entregó el presidente, la señora fiscal general eh, realzaba la importancia de que las audiencias que se dan en el marco de estos delitos, de estos grupos que han sido declarados como terroristas, se la realice de forma telemática, y que el Estado también tiene la obligación de entregar una protección especial a jueces y fiscales que se encuentran encargados de este tipo de investigaciones. Yo creo que el hecho de que ya se haya establecido a través de estas dos declaratorias de emergencia una serie de restricciones a varios de los derechos, pero tendientes a entregar las herramientas normativas necesarias no solo a la policía, sino también al ejército ecuatoriano, ahora creo que entrega una relativa calma que estuvimos viviendo en estos pocos días, en estos últimos días, pero que se vuelve a cortar esta relativa calma con el asesinato del fiscal César Suárez. Considero que es prematuro ahora emitir algún comentario respecto de quiénes podrían haber sido los responsables de esta muerte. Sabemos que investigaba este tipo de causas, las que acabo de mencionar anteriormente, pero creo que la investigación va a adelantarse de forma célere, de forma rápida por parte de la Fiscalía, por tener la importancia que tiene dado el momento que vive la sociedad ecuatoriana.
Un poco apelo a su opinión y a su experiencia en referencia a cómo ve evolucionar la situación de la seguridad en Ecuador. ¿Qué haría falta hacer? Em, por el momento se ha retomado el control de las prisiones, de las cárceles, se ha vinculado a estos 22 grupos declarados en el decreto como terroristas, se los vincula con carteles mexicanos. Eh, Creo que el control que está ejerciendo ahora el gobierno en los aeropuertos, en los puertos, en las calles, está tomando resultado, pero luego de estos 60 días, porque son 60 días que existe una declaratoria de emergencia donde se van a realizar este tipo de acciones, considero que luego de estos 60 días, se deben mantener algunas acciones y algunas restricciones con el fin de evitar que vuelva a tomar fuerza la escalada de violencia. Ciertos acuerdos hay que manejarlos también desde el legislativo, desde la Asamblea Nacional. La lucha está declarada. Lo que resta es esperar que las acciones que está tomando el gobierno, que considero que son las únicas que podía tomar este momento, son las adecuadas, y esperamos que esto dé efectos positivos en las próximas semanas o en los próximos meses. ¿Cómo califica usted este asesinato y con qué se lo puede comparar en la historia del país, si es que hay algún antecedente similar? Bueno, esto se da al estilo de un sicariato. Son grupos organizados, aparentemente por temas de represalias. Sí existen antecedentes. Recuerde usted que el año anterior asesinaron al ex candidato a presidente de la República del Ecuador, también ex periodista, el señor Villavicencio, que se da básicamente utilizando las mismas herramientas, el mismo modus operandi. Entonces, creo que desde ahí ya tiene pistas de la Fiscalía hacia dónde tiene que apuntar las investigaciones. Eso es lo que le puedo decir respecto de los antecedentes. Muy bien, Francisco Rosero, muchísimas gracias en el intento de explicar, si es que se puede, el asesinato del fiscal. Gracias por este contacto con DNews. A usted, Mariela.